Bueno, pues vamos a ir empezando. Os voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien, pues empezamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros al webinar. Hoy tenemos un webinar un poquito especial porque, bueno, pues es el primer webinar en el que vamos a tener dos invitados y la temática es una temática muy de actualidad, muy interesante y desde mi punto de vista uno de los pilares de crecimiento, pues no solo de la economía nacional y del turismo, sino del propio deporte. Como ya sabéis, hemos decidido desde TEC poner en marcha esta primavera un ciclo de webinars vinculando ciudades activas y saludables con diferentes aspectos sociales, siempre en el entorno de nuestro proyecto de Active Running Cities. Y bueno, pues empezamos en el mes pasado hablando sobre planificación urbana y sobre qué aspectos podían enriquecer la vida en comunidad gracias al ejercicio físico. E incluso hemos hablado de cómo atraer inversión, subvenciones, ayudas para la puesta en marcha de proyectos de este tipo. Y hoy vamos a hablar del turismo como motor económico, ¿no? El turismo deportivo como motor económico. Para ello nos van a acompañar César Lapuente y Mauricio Carbó, eh, dos personas con una experiencia muy amplia en este sector, ¿no? César es el responsable de los sistemas de gestión para la red de destinos turísticos inteligentes en Segitur. Segitur es la sociedad mercantil dependiente del ministerio que gestiona la innovación y las tecnologías turísticas. Lleva más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos, tecnología y consultoría en este ámbito y además es profesora asociada de la Universidad de Nebrija, evidentemente en temas relacionados con turismo. Maurici es consultor de turismo, lleva muchos años también en este ámbito, trabajando en la gestión de destinos, planificando e implementando diferentes estrategias de marketing con un enfoque, pues eso, en turismo deportivo, pero no solo eso, sino también en turismo MICE y en turismo accesible, ¿no? Ha asesorado a muchos organismos internacionales, gestión turística y destaca, bueno, pues que en estos momentos está trabajando, entre otros, con Wikiloc, con la aplicación Wikiloc, o es oficial dentro de la Rafa Nadal Academy, o es uno de los organizadores de Future Sport, ¿no? Que tuvimos la ocasión de disfrutarlo hace relativamente pocos meses. Bueno, yo siempre en todos los webinars recuerdo un poquito qué es Active Running Cities, ¿no? Active Running Cities es un distintivo y una intención de crear una red de ciudades que, con el objetivo de reconocer y ayudar a esas ciudades, a esos municipios y territorios, su labor en la promoción del ejercicio físico, siempre teniendo en cuenta las directrices internacionales de práctica de ejercicio saludable, vinculándolo también con los objetivos de desarrollo sostenible, incluso con la agenda urbana, aquellos ayuntamientos y territorios que a través del atletismo, especialmente y de manera nuclear, el running y la marcha, pues tienen propuestas para un ejercicio físico saludable en entornos urbanos destinado principalmente a la ciudadanía, ¿no? Aunque hoy precisamente estamos hablando de turismo y ¿por qué no? También estas infraestructuras deben ser utilizadas o pueden ser utilizadas por esos turistas, ¿no? Pero no todo, como no todo el objetivo tiene que ser correr por un objetivo de rendimiento o de salud, incluso Active Running Cities tiene en cuenta aspectos vinculados a la seguridad, la accesibilidad, igualdad, inclusión, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Un montón de aspectos transversales en unos casos y en otros con objetivos concretos para tener, como digo, una propuesta de ejercicio físico que llegue a gran parte de la ciudad. Como distintivo, Active Running Cities tiene tres grandes pilares. Por un lado, se tienen en cuenta las infraestructuras que forman parte de ese proyecto para la práctica de la carrera y de la marcha. Qué ocurre en la ciudad o en el municipio o en el territorio vinculado a esas prácticas deportivas, ¿no? Si hay campañas de promoción, programas de entrenamiento o de iniciación, marchas, carreras, etcétera, etcétera. Y como digo, esos aspectos transversales que no debemos olvidar
porque el deporte, el ejercicio físico, en este caso la carrera y la marcha, son vehículos fantásticos para conseguir este tipo de objetivos, ¿no? Lógicamente, dentro del proyecto Active Running Cities también hay ciertos criterios turísticos que se tienen en cuenta a la hora de pues, discernir si una ciudad o un territorio eh, puede llegar a tener el distintivo de Active Running Cities, ¿no? Estos aspectos tienen que ver con, bueno, pues con la promoción en ferias y congresos de algunos de sus carreras o con colaboración con alojamientos locales, colaboraciones con medios de comunicación, influencers o blogueros, o incluso nos encontramos ya con ciudades que tienen servicios de exploración activa del municipio a través de la carrera o de la marcha. Incluso en los eventos, todos sabemos que un evento se enriquece cuando se le da más servicio al corredor y hemos vinculado también ese servicio a la práctica, a la participación no solo de los ciudadanos de un lugar concreto, sino de los turistas que muchas veces se mueven para participar en esos eventos. E incluso nos podemos encontrar ya con paquetes avanzados para este tipo de deportistas, ¿no? Quizás, y saliéndonos del ámbito nacional, pues el ejemplo más claro es que cuando compras un dorsal para ir a la maratón de Nueva York, pues tienes un paquete perfectamente cerrado vinculado a la participación y a la estancia en la ciudad. Y por supuesto, incluso, bueno, la World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, tiene en cuenta aspectos vinculados a la calidad de los eventos que tienen también indirectamente un componente de mejora del servicio para las personas que quieren participar en esa carrera, incluidos los turistas. Yo me hago algunas preguntas respecto al turismo y cómo debemos optimizar las infraestructuras, ya no solo para los ciudadanos, sino para los turistas y viceversa, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones en estos webinars del diseño urbano y ya no solo del diseño de las infraestructuras, sino incluso de los servicios, ¿no? Si somos capaces de buscar fórmulas eficientes en la que cuando se invierte en una infraestructura, en un servicio para la ciudadanía, somos capaces de tener en cuenta las necesidades de las personas que visitan una ciudad, pues seremos más eficientes en lo que tiene que ver con el coste de las instalaciones, posiblemente mejoremos la posibilidad de tener una cohesión social más fuerte, ¿no? Quizás además es un aspecto que está en estos momentos está sobre la mesa, hemos visto todas noticias vinculadas a esto, e incluso vinculado a la sostenibilidad, ¿no? O sea, no todo está esos objetivos transversales que buscamos tienen que ver, como digo, no solo con el propio turismo o con el propio ejercicio físico, sino también con otros aspectos como los que aparecen ahora en mi presentación. Y todos estos objetivos, lógicamente, pueden encontrarse desde los parques, que tienen mucho que ver con las Active Running Cities, desde las instalaciones deportivas, cómo se utilizan ya no solo por los ciudadanos o la ciudadanía, sino también por esas personas que visitan las ciudades y los municipios, o el transporte o la señalización, aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso me atrevo a apuntar ahí, ¿no? que muchas veces quizás se debe involucrar a los residentes en las ciudades en los objetivos del turismo de la ciudad, porque de esa manera podrá verse también que intereses de las personas que viven en esas ciudades se tienen en cuenta en los proyectos turísticos, ¿no? Yo, para terminar, simplemente comentar que, como bueno, los que hayáis estado en otros webinars me habréis oído, nuestro proyecto de Active Running Cities es un proyecto multidimensional, no es únicamente deporte, y hoy lo vamos a ver también porque hablamos de turismo. Su alcance involucra a gran parte de la ciudadanía porque todo el mundo anda, todo el mundo puede correr y, por lo tanto, invertir en la salud, en el ejercicio físico de la ciudadanía y más en este tipo de actividades que llegan a todo el mundo, pues parece lógico y obvio. Esa alineación con los objetivos de desarrollo sostenible y con la agenda urbana puede favorecernos la consecución de esos objetivos transversales que hemos dicho, pero no solo eso, sino también, como vimos en el anterior webinar, la búsqueda de recursos para desarrollar esos proyectos. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues una fabulosa herramienta para poner en marcha nuevas políticas relacionadas
pues con todo esto que vengo diciendo durante la presentación, ¿no? Con la salud, el ejercicio, el deporte, etcétera, etcétera. Yo por mi parte, nada más, le voy a pasar la palabra a César para que él nos explique y nos cuente cuál es el trabajo que desde Segitur se está haciendo en materia de turismo deportivo. Entonces, César, cuando quieras, comparte pantalla. Sí. Bueno, primero, aunque me ha presentado Marcos, pues, me presento muy rápidamente de nuevo. César Lapuente. Segitur es una empresa pública, una sociedad estatal que es dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo, actual Ministerio de Industria y Turismo, ¿vale? Y nos dedicamos básicamente a promocionar y poner en relevancia todo lo que tenga que ver con la gestión de la información y de las tecnologías en el sector turístico, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla rápidamente. A ver dónde lo tengo. Aquí. A ver, no se me va. No se me va en esto. Bueno, no sé por qué no se me baja esto. Eh, bueno, empiezo, ahora se me pondrá esto para que pueda compartir pantalla completa. Básicamente, a ver, el turismo deportivo en Segitur es, digamos, un niño nuevo casi. O sea, es una cuestión que realmente no se ha tratado mucho hasta hace poco, porque en realidad todavía no se identificaba como un segmento más del sector turístico, ¿no? Se hace deporte, la gente que hace turismo hace deporte, la gente que hace deporte hace turismo, pero todavía es un sector que de hecho sigue estando muy atomizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía está muy disperso, ¿no? Hay una oferta dispersa, hay una demanda, la demanda genera oferta, genera nuevas infraestructuras, equipamientos, y esto se está consolidando ahora con diferentes actores, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de un gran proyecto que se ha lanzado desde el año pasado en la Secretaría de Estado de Turismo, que es la Plataforma Inteligente de Destinos, que tiene que ver con un proyecto que lleva como algo más de 10 años que gestiona Segitur, que es la red de destinos turísticos inteligentes, ¿vale? Entonces, en este marco se desarrolla el proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos. ¿De qué se trata esto? La Operación Inteligente de Destino lo que trata es, digamos, de poner en marcha una plataforma de servicios orientadas a la mejora de la gestión del turismo en los destinos turísticos, ¿vale? En ese marco, el año pasado se lanza un proyecto que se llama Casos de Uso. Esos casos de uso lo que tratan es de identificar principalmente las problemáticas de distintos segmentos del sector turístico, ver cuáles son definir unas metodologías de medición de esas problemáticas con el objetivo final de aportar a los destinos herramientas para mejorar la gestión en esos aspectos del turismo. Y uno de ellos es el turismo deportivo. Bueno, aquí tenéis, no sé por qué narices, no me deja, es que es un poco desagradable verlo así, pero no sé por qué no se me ve en esto, se me baja esto. Bueno, bueno, a ver si se me baja el este y... Bueno, ahora, perdonad, ¿eh? Voy a poner esto bien. Es que me resulta molesto. Ahora. No sé por qué estamos aquí. Bueno, este es el contexto en el que se marcan los casos de uso. El turismo deportivo dentro de Segitur. Por un lado tenemos una red de destinos turísticos inteligentes. Dentro de la red hay un grupo de trabajo específico de turismo deportivo,
en el que participan unos 70 destinos. Ese grupo de trabajo lo coordino yo mismo con el liderazgo del municipio de La Nucía, que no sé si muchos lo conoceréis, otros no, pero es un municipio que ha dedicado, que toda su estrategia turística está basada en el deporte, ¿no? Con grandes instalaciones, etcétera, una inversión muy fuerte. Por otro lado está la plataforma inteligente de destinos, con una serie de servicios que van dirigidas a los destinos, y dentro de eso hay una serie de servicios adicionales que se llaman de computación relacionados con los casos de uso, dentro del cual está el caso de uso de turismo deportivo. O sea, ahora os contaré en qué consiste esta parte del turismo deportivo dentro de la plataforma inteligente de destinos, que es un proyecto que se va a adjudicar en muy breve tiempo. No alucinéis con las cifras, pero son 30 millones de euros para desarrollar esta plataforma, con lo cual os podéis imaginar la envergadura. Al lado está otra plataforma que también está en ejecución, digamos en adjudicación, que es la plataforma de innovación abierta, con otros veintitantos millones de euros. De lo que se trata es de desarrollar espacios de datos, marketplace de aplicaciones y sandboxes, ¿vale? Todo muy relacionado con tecnología. Y luego finalmente, me salto una parte, están las ayudas. Hay dos convocatorias de ayudas. Una que está cerrándose, se está seleccionando ya a los candidatos, que está dirigida al lado de Última Milla, que se dirige a pymes, ¿no? Y ahí hay como 700, 800 proyectos que se han presentado, y debe haber como unos 50 que tienen relación con turismo deportivo, desde generación, todo relacionado con digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, hay proyectos de todo tipo, algunos de instalaciones deportivas, otros de rutas, unos de rutas en bici, otros relacionados con el running, hay un poco de todo, tampoco puedo detallar mucho más. Y luego en breve va a salir una convocatoria dirigida a los destinos, que se llama de plataformas de destinos, que es de aplicación de los destinos a esta plataforma inteligente de destino. Y ahí hay como unos 15, 20 destinos que van a presentar proyectos relacionados con el desarrollo del caso de uso de turismo deportivo integrado en la plataforma, ¿vale? Bueno, esta es la infografía que siempre enseñamos de qué es esto de la API. Tenéis la información en la web de Segitur, y dentro de eso, si veis rodeado aquí a la izquierda, aparece esto que son los casos de uso, lo que llamamos entornos de computación de casos de uso. Ahí hay un montón, veréis ahí desde el turismo MAIS, las playas, el turismo termal, que ahora está en marcha, el turismo ecuestre, y uno de ellos es el turismo deportivo. Para no perder mucho tiempo, algunos datos de los casos de uso. Ya se han desarrollado 14 que se desarrollaron en 2023, entre ellos fue el de turismo deportivo y el que os voy a contar lo que se hizo. Hay 5 que están en ejecución ahora y otros 3 que están en proceso de adjudicación. Han participado como unos 40 destinos en estos proyectos, más de 40 organismos públicos y más de 100 expertos relacionados con cada una de las materias. En el turismo deportivo participaron 7 destinos piloto: La Nucía, Alcobendas, Avilés, Valencia, Sevilla, la Diputación de Huesca y la Diputación de Valencia. Y diréis, ¿y por qué estos, no? Bueno, había que elegir unos cuantos, no podíamos hacerlo en todos. El proyecto, la Nucía, porque ahora mismo es uno de los líderes en España a nivel municipal en el desarrollo del turismo. Alcobendas era un ejemplo de utilización de las infraestructuras públicas, también dirigidas incluso a los no residentes. Bueno, los que conozcáis un poco Madrid, Alcobendas es una ciudad de más de 300.000 habitantes al lado de Madrid, donde tiene el mayor parque de empresas prácticamente de España, ¿no? Entonces viene mucha gente, y el Ayuntamiento de Alcobendas, por ejemplo, tiene ofertas a la gente que viene por negocio para que utilicen sus infraestructuras, o los polideportivos o las canchas de lo que sea, ¿no? Avilés era un ejemplo de destino urbano muy orientado a la celebración de eventos, digamos, de mucho de sus categorías, a de menores de 18 años. Hace muchos campeonatos de España de judo, de menos de 15 años, etcétera. Tiene ese enfoque más de turismo familiar en el mundo en el deporte. Valencia y Sevilla son dos grandes ciudades muy orientadas a la celebración de grandes eventos deportivos, desde el fútbol hasta los maratones. Bueno, el maratón de Valencia quizás es el más importante de España,
y ahora mismo uno de los principales en el mundo. Y luego Diputación de Huesca y Palencia nos permitía tener esa representación del mundo rural en el deporte. ¿Vale? ¿En qué consistía el objetivo al final de este, lo que denominamos caso de uso? Es al final definir una metodología de medición del impacto económico, medioambiental y social del turismo deportivo, en este caso, en los destinos turísticos, con ese objetivo de identificar problemáticas y aportar, digamos, herramientas para mejorar la gestión de los servicios públicos que tienen que ver con la afluencia de turistas, en este caso, debido al deporte, ¿no? Estos eran los resultados de todo el proyecto. Primero se hacía un diagnóstico del estado del arte, es decir, en qué estamos, cuáles son los datos, cuántos turistas deportivos vienen a España, cuáles son los modelos de gestión, etcétera. Se hizo una guía de buenas prácticas. Y luego lo que tengo ahí rodeado, digamos que es lo que tiene que ver con el nodo principal del modelo de medición, ¿no? De esa metodología de medición. Es decir, tener un repositorio de ontologías, un modelo de ontología, es decir, que llamemos todos a lo mismo igual. O sea, que si decimos runner, digamos runner, o si decimos corredor, o cómo llamamos a las cosas, ¿no? Y que todos lo llamemos igual. Un modelo de datos, es decir, identificar qué datos nos van a permitir medir esto y a partir de ahí qué fuentes existen ya. Pues luego Mauri os dará algunos datos. Pues en deporte en España hay las dos principales fuentes. Uno es la estadística de actividades deportivas y la encuesta de hábitos deportivos, ¿no? Que la hace el Ministerio de Cultura y Deporte principalmente, ¿no? Y otros datos del INE, etcétera. Pero básicamente, ¿qué datos existen y qué datos no existen? Es decir, muchas veces nos preguntaremos cómo mido yo la afluencia de gente que corre en la ciudad, porque ahora cada vez vemos más correr gente en las grandes ciudades sin que haya un evento de un maratón o una carrera popular. Vemos que hay gente corriendo por el centro de las ciudades y cuáles de esos son turistas y cuáles no, etcétera. Digamos, ¿cómo medimos eso, no? Pues si no hay fuentes que nos den ese dato, ¿cómo encontramos esa fuente que nos dé ese dato, ¿no? Y a partir de ahí definir un sistema de indicadores que tenga que ver con estos tres impactos que decía, el económico, el social y medioambiental. Cuando hay impacto no siempre es negativo, también es positivo. Y finalmente tener una herramienta que nos permita tratar esos datos, ¿vale? Muy rápidamente, esos son los componentes que decía, ¿vale? Las problemáticas, la fuente de información, los indicadores, el modelo de datos y el repositorio de metodología son los que componen ese modelo, esa metodología de medición. ¿Y a qué definimos indicadores? Pues en este caso, eh, al final lo que hemos hecho, hemos identificado es diferenciar el tipo de lo del turismo deportivo en dos grandes ámbitos, ¿no? Por un lado, el turismo de eventos, muy focalizado en la celebración de un evento, pues desde un partido de fútbol hasta un maratón, hasta un campeonato de España de natación, por ejemplo, o del mundo, donde lo que vamos a identificar en indicadores es la experiencia del turista, entendido turista por tres categorías, ¿no? Tenemos el participante, el practicante del deporte, por ejemplo, en un evento, pues si imaginemos, ya que tenemos aquí a Marcos, gran atleta, y dentro de poco campeonato de España de atletismo, pues los practicantes son los participantes en el campeonato de atletismo. Por otro lado, tenemos otro perfil que es el de los acompañantes, aquellos que van a acompañar al que va a participar. Por eso daba ese ejemplo de Avilés, que se focaliza mucho en edades menores de 18 años porque siempre van acompañados de familiares, o casi siempre, ¿no? Y por último, estaría el público en general, ¿no? O sea, tenemos el participante, el acompañante y el público en general, aquel que va solamente, no tiene ninguna relación con el deportista, pero va a asistir a ese evento deportivo. Y ahí medimos la experiencia de ese turista, tanto de los tres, como el impacto económico y la sostenibilidad en el destino. Es decir, cómo vamos a identificar los problemas que genera, problemas o las ventajas, ¿no? Que genera la celebración del evento y cómo adaptamos los servicios públicos a esos impactos, tanto los positivos como los negativos. Porque puede haber un impacto positivo, viene más gente, pero tenemos que adaptar los servicios de transporte y cualquier otro servicio público. Y por otro lado está el turismo deportivo orientado, digamos, a destino, es decir,
Bueno, pues siempre ahora últimamente se nos viene muy a la cabeza los nuevos destinos muy específicamente deportivos, sobre todo basados en el cicloturismo, ¿no? En la bicicleta. Tenemos todos en mente Girona, Mallorca, Tenerife, la Costa Blanca, o sea, Benidorm, etcétera. Gente que va específicamente a hacer deporte. O yo que he vivido muchos años y sigo viviendo en el Pirineo, pues mucha gente que viene, pues viene a esquiar o viene a correr o viene a hacer los grandes puertos del Tour de Francia de la Vuelta a España y vienen específicamente a hacer una práctica deportiva. ¿Vale? Entonces ahí es fundamental identificar en los destinos cuáles los indicadores relacionados con la oferta deportiva, con la demanda, que es lo que se demanda, y luego los tres impactos que indicaba antes, el impacto económico, el ambiental y el social. ¿Vale? Hay una cuestión principal que hemos visto que en los últimos años se ha ido generando una oferta, digamos, a partir de la demanda. Es decir, eh, pues yo que sé, en Mallorca, por ejemplo, no ha sido el gobierno balear el que dice vamos a fomentar el ciclismo, ¿no? Sino que ha empezado por la demanda, la gente ha empezado a llegar, ha visto que era un lugar factible por las carreteras, por el clima, etcétera, para realizar esa actividad deportiva y esa demanda ha generado que se desarrolle una oferta complementaria, ¿no? Pues de préstamo de bicicletas, de alquiler de venta, de talleres, de etcétera, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, una cuestión importante era caracterizar también los modelos de destinos de turismo deportivo. Por un lado, estos destinos que van orientados a ofrecer una infraestructura para la práctica deportiva durante la estancia, pues piscinas, una zona acotada en las playas, por ejemplo, para hacer actividades acuáticas, kitesurf, surf, windsurf, lo que sea, ¿no? Y así como otro tipo, ¿no? Y polideportivos, etcétera. Por otro lado, organización y gestión de grandes eventos es otro tipo de destino turístico basado, pues yo que sé, el ejemplo de Valencia, que es muy orientado a los eventos deportivos, sobre todo al maratón, otros campeonatos internacionales, de Sevilla es parecido, Madrid puede ser o Barcelona puede ser ejemplos de ese estilo. La organización de campeonatos nacionales de categorías inferiores, ahí ponía el caso de Avilés, la propia La Nucía, en La Nucía hay todos los fines de semana hay un campeonato de algo, todos, prácticamente todos en el año, ¿no? De algún tipo de este. Yo hace poco estaba por allí, era el campeonato de Europa de danza, no sé qué tipo de danza era, danza deportiva era. Y luego eventos regulares, que son pues, los campeonatos regulares que hay. Hay un caso que lo hemos puesto como buena práctica, por ejemplo, que es el de lo siento para los que no soy futboleros, pero al final el fútbol también se está metiendo en esto. Y la Liga de Fútbol tiene un programa que se llama Los Viajes de Encuentro, que está orientado a fomentar el turismo deportivo basado en las aficiones, ¿no? Los partidos cuando hay un partido de fútbol, pues lo que fomentan es, primero hay un objetivo de concordia, ¿no? De acercar a las aficiones, de aislar un poco a los violentos muchas veces, de que esos vayan por otro lado y por otro lado, también de fomentar que la gente no vaya solo al partido de fútbol, sino que se quede el fin de semana, realiza actividades, se les propone descuentos, visitas guiadas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y luego otros basados en infraestructuras, ¿no? Finalmente, otra caracterización, por un lado los destinos y por otro lado las tipologías, digamos, de tipos de turismo deportivo. No es del todo exhaustivo esta lista, pero es referente, ¿no? Por un lado, los deportes más relacionados con la aventura, con el deporte activo y el turismo de naturaleza, que digamos podrían ir en un mismo bloque. Y luego, por otro lado, bueno, el deporte de invierno puede ir un poco entre los dos, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tenga que ver turismo formativo, pues campus, etcétera, y turismo cultural, que llamamos de nostalgia, que es ir con la gente que va a ver, digamos, ahí se puede incluir incluso cosas como la gente que va a los grandes puertos del Tour de Francia, pues porque de pequeño veían a los grandes ciclistas y ahora quieren venir a emular sus gestas deportivas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, por último, el turismo de eventos deportivos. Esta parte le voy a pasar porque Mauricio os va a dar datos, ¿vale? Aquí las fuentes de estos datos son las mismas, la que decía la encuesta de hábitos deportivos y las estadísticas de actividades deportivas que hace el Ministerio
de Cultura y Deporte y el que hace el INE también, sobre todo para la parte de turistas deportivos. Bueno, Bueno, hay algunas fuentes que son, digamos, públicas, pero de entidades privadas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que muchos de los que estáis aquí practicáis deporte y seguro que utilizáis Strava mucho, que hagáis sobre todo bicicleta y correr, probable, ¿no? Pues bueno, al final se ha convertido en una muy buena fuente para pulsar cuál es el estado del deporte y del turismo deportivo en el mundo, ¿no? Y cuál es la evolución, ¿no? Pues tenemos algunos datos sobre eso. En la encuesta de hábitos deportivos, que os hablará Mori después. Y aquí os dejaba también algunos ejemplos de buenas prácticas que hemos identificado en el proyecto que hicimos. Uno era la Nucía, hay hasta 30, me parece, 20, 30 buenas prácticas. Una buena práctica, es decir, es una experiencia, digamos, positiva, ¿no? Que algo que se ha realizado y que tiene un carácter positivo, ¿no? Otro destacable, evidentemente, es el de las Active Running City y también los Trail Running Centers que están promovidos por la Real Federación Española de Atletismo y lo que os hablaba antes de los viajes de encuentro de la Liga. Todo esto lo tenéis en la página web de Segitur. Aquí tenía, bueno, está el enlace, pero no está esa. En la página web de Segitur tenéis toda la documentación que se ha generado en este caso de uso, en el desarrollo de este proyecto. Cualquier cosa, Marcos, tenéis contactos con Test Friendly, con Marcos o conmigo mismo y os puedo dar la información que necesitáis. Y de momento lo dejo aquí. Luego, si hay preguntas, pues doy paso a Mauri. Pues Muchas gracias. muy bien, César, muchas gracias. Pues Maurici, cuando deje de compartir pantalla César, te damos paso a ti. Bueno, pues muchas gracias. Disculpar el conexión un poquito con retraso. Se tiene un problema ahí de conectividad. Estábamos No se ha preparándola y notado, luego... Maurici, no lo cuentes mucho que no se ha notado. Vale, genial. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hacer ahora mismo un poquito, y más después de la intervención de César, comparto pantalla, pero sobre todo para dedicar tiempo a que haya preguntas o debate. Voy a pasar por encima algunas de las slides que he preparado para poner un poco de cifras a la dimensión de lo que mueve el turismo deportivo a nivel internacional y en España. Entonces, lo que entendemos por turismo deportivo, César lo ha explicado perfectamente. Entonces, de las distintas modalidades de lo que son el participativo, el no participativo, grandes eventos de deporte espectáculo, competiciones, fans y los participativos, y en concreto el running, como Active Running Cities ya también apunta todo lo que es el deporte participativo en ciudades, ¿no? Puede ser de élite, puede ser profesional, amateur, pueden ser torneos, competiciones, estancias de entrenamiento, vacaciones con ninguna finalidad competitiva, y todo el movimiento que hay de vida sana, activa y saludable, ¿no? Pero yendo a estas cifras, para mí un poco el mensaje es que el turismo deportivo actualmente, más allá de la cifra en concreto, es las tendencias, ¿no? A nivel mundial, todas las previsiones y estadísticas muestran que se está produciendo un crecimiento de 2 dígitos sostenido antes de la pandemia y después de la pandemia a nivel de lo que entendemos por el global del turismo deportivo, ¿no? Y esto es yo creo que lo que es relevante a destacar. El segmento de mayor crecimiento es el turismo pasivo, deportivo pasivo, es los grandes eventos deportivos, pero no es para nada desdeñable y menor la práctica deportiva. El viajar para practicar deporte es el segundo motivo a nivel también internacional según las fuentes públicas que hay, ¿no? Y Europa y Occidente, pues evidentemente son los mercados más importantes, y Europa, tanto como emisor como receptor, es el principal mercado de turismo deportivo. Si vamos para tener un poco de dimensión en España, como decía César, los datos publicados son del Anuario de Estadísticas Deportivas del INE, y también trabajados desde Secretaría de Estado de Turismo. Se basan en 3 tipos de datos, ¿no? Viajeros por motivación 100% deportiva, viajeros a eventos deportivos y viajeros que han practicado alguna actividad deportiva. Y más allá también de la cifra en concreto,
lo que quiero resaltar es otra vez la evolución, ¿no? Con el parón del COVID, evidentemente, ¿no? Estábamos en el 2019 con 12,6 millones de viajeros turistas turistas deportivos, que en 2022, son los últimos datos publicados en mayo pasado, ya se llegó a 9 millones, un 24% inferior todavía al 2019, pero yo creo que este mes van a salir ya, porque siempre salen en mayo los datos del año anterior. Entonces, veremos que cuando se publiquen ahora los datos de 23, yo creo que, por lo que se apuntaba, superarán ya las cifras del 2019, los viajes deportivos hacia España, ¿no? ¿Y qué tipo de biología tenemos en España? Pues con esta división práctica deportiva o evento deportivo. Y tradicionalmente ha sido superior el participante, el visitante a eventos deportivos que a la práctica deportiva. Esto se invirtió un poco durante los últimos 3 años debido a las restricciones de movilidad, pero que esto cambiará. Lo vimos ya el 22, el 23 ya fue una locura, y lo que llevamos de 24 vemos que también los grandes eventos de público se han llenado, los eventos participativos se han llenado, y se ha regularizado también el movimiento de viajeros internacional, ¿no? Y si en el 2019 teníamos que un 33 era extranjero y un 67 español, en el 22 ya estábamos en un 22 extranjero, perdón, en un 21 extranjero y un 61 español, todavía un poco inferior al 19, pero veremos que el turismo deportivo extranjero se ha recuperado totalmente ya en el 23. Otro dato importante es a nivel de gasto, pues el turismo deportivo deja una facturación importantísima al global del turismo de este país, ¿no? Y también siguió inferior, pero con una recuperación ya muy, muy elevada, ¿no? Y vemos la diferencia entre lo que generan los eventos deportivos en relación a los viajes de práctica deportiva. Genera más ingresos los eventos de público, de espectadores, que la práctica. Y aquí es inacabable la lista de ejemplos, como apuntaba César, en todas las distintas modalidades de turismo deportivo, el impacto socioeconómico que genera el deporte, ya sea una vuelta ciclista, a un pequeño training camp, a una carrera de trail running, a una que levanta huesos de ciclismo, sea lo que sea, ¿no? La maratón de Valencia. Pero, y lo que también creo que es muy relevante, el turismo deportivo, si vemos que teníamos el nivel de gasto, ¿no? Pues vemos que el extranjero gasta mucho más que el viajero español en deportes. Lógicamente también hay un tema de estancia más larga, pero es un dato creo que es muy relevante, ¿no? Cuando hablamos de turismo deportivo, ya sea de eventos como de práctica deportiva, el viajero internacional es determinante, tanto sobre todo por la capacidad de gasto y el gasto generado, que es superior al gasto generado por el turismo deportivo nacional. Entonces, aquí de la relevancia y la intención de a veces cuando los destinos hacen estrategias de captación de eventos deportivos internacionales, es precisamente por esta contribución a un mayor gasto turístico del visitante deportivo internacional, ¿no? Y luego ya vemos que si vamos a las ciudades, al turismo urbano y deportivo, pues el running es el campeón. A los eventos de running también, con el bajón y el parón que significó, han vuelto a crecer de forma importantísima, ¿no? En todas sus categorías, maratones, medias maratones, pues el maratón de Sevilla, como podéis ver, datos publicados por su último estudio de impacto, pues de 7.000 corredores, 4.000 extranjeros, que quedaban con un grupo medio de acompañantes, lo que significa a nivel de visitantes que generan los participantes extranjeros en un maratón, igual que el gasto que generan en los destinos. Y podríamos poner muchos ejemplos. Hemos visto el de Valencia, ahora el de Sevilla, ahora el de Madrid. Sabemos también, hay datos muy buenos de los maratones y la media maratón de Barcelona. Eventos no de visión internacional, pero que también mueven a miles de personas. La carrera de la mujer que se celebró este fin de semana pasado, ¿no? En Madrid, 35.000 mujeres corriendo por la ciudad, ¿no?
Y por último, si salimos de los eventos deportivos, el turismo deportivo de running es también toda la gente que de running, pero lo podemos ampliar a otras disciplinas deportivas, ¿no? En las ciudades vemos mucha gente practicar deporte o que cuando va a una ciudad no va solo para correr, pero sí que si su hobby es correr, practica deporte. Y se han creado ya muchas, en casi cada ciudad, gran capital turística, pues se han creado empresas de running tours en Barcelona. Pues esta gente es una empresa que puedes hacer itinerarios corriendo por la ciudad, pues por la mañana, los madrugadores, cuando todavía no está ni el asfalto, por Montjuic, por la zona modernista. En Valencia lo mismo, desde la oficina de turismo se promociona en distintos itinerarios de running. En Madrid, una empresa también, Madrid Running Tours, que fomentan y promocionan el running. Vemos que ya no solo es la práctica deportiva en eventos, sino también práctica deportiva de forma totalmente invisible y anónima, sin estar fijada en el calendario de un mega evento como una maratón o una media maratón. Vemos que las ciudades, si están preparadas, si ofrecen una infraestructura para que el ciudadano y luego el ciudadano temporal, como es el visitante, el viajero, el turista, si tienen una infraestructura o una oferta de servicios como empresas que ofrecen tours corriendo, va a practicar, ¿no? Y termino enlazándolo con lo que también apuntaba a César, el rol de la tecnología y estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Yo creo que es muy relevante el número de dispositivos con los que practicamos deporte actualmente, y hay algunos estudios como este de Deloitte y ISPO, que un 78% utiliza algún dispositivo cuando hace ejercicio. Y de los dispositivos están vinculados a apps, desde Strava, como comentaba César, pero también hay otras aplicaciones como Komoot, Wikiloc. Y paso rápido porque César lo ha comentado, ¿no? Pero principal actividad de Strava, carrera, segunda bicicleta, tercera caminata, cuarta carrera de montaña. Todos estos son datos muy interesantes a la hora de planificar y gestionar ya no solo el turismo, sino el espacio público en ciudades, ¿no? Pues Strava con sus 120 millones, podemos saber que en el 22 más de 2 millones de usuarios extranjeros utilizaron Strava en España. Y sabemos sus nacionalidades. En Baleares, igual. Otras fuentes, pues Strava es una plataforma, pero si también hay datos, los Garmin publica sus informes. Y según el informe de Garmin, también identifican cuáles son las top actividades que practican los usuarios de dispositivos Garmin, ¿no? Pues carrera, caminar, ciclismo, vemos también fuentes de información que nos permiten tener. Y una empresa española, Wikiloc, 14 millones de comunidad explorando el mundo. Pues si tú haces una simple búsqueda ahora en Wikiloc, en España hay 3 millones de rutas de running, hay 11 millones de rutas de senderismo, hay 1.600.000 rutas de trail running, de marcha nórdica, de paseo, de descalzo, de plugging, de recoger basura, ¿no? Entonces, toda esta información y estas plataformas para gestores de destinos y de ciudades son fundamentales, ¿no? Para entender cómo el visitante, ¿no? Se comporta y qué necesidades tienen las ciudades. Y creo que así, Marcos, dejamos un poquito mi intervención, la quería acotar, dando estas 4 cifras de lo que mueve el turismo, las tendencias a nivel internacional y entrar en un poco del debate. Pues muchas gracias, Mauricio. Hoy no te hace falta ya hacer más deporte, más ejercicio, porque ha sido muy rápido. Entiendo que has quemado más calorías que en cualquier otro webinar en el que hayas participado. Ha sido muy rápido y muy interesante porque has dado datos y has hecho planteamientos pues, en los que, bueno, pues yo creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Yo ponía una diapositiva también en la que hablaba de la necesidad de que las infraestructuras pensadas para la ciudadanía, ¿no? Fueran utilizadas por los turistas, por los no residentes, y por otro lado, como cuando se piensa en el turista, se debe tener en cuenta la comunidad local, porque muchas veces se generan problemas y lo hemos visto últimamente. Entonces, yo os quería lanzar así como una pequeña pregunta. Bueno, antes os comento, yendo un poco a uno de tus comentarios respecto a que efectivamente hay gente que cuando va de vacaciones o va a una ciudad quiere seguir manteniendo su vida activa, es algo que cada vez ocurre más. El COVID en este sentido entiendo que ha sido
clave. O sea, los gimnasios están llenos, los parques están llenos, la gente cuando se va de vacaciones hace ejercicio y por lo tanto que las infraestructuras deportivas o no deportivas utilizadas para hacer deporte puedan ser utilizadas por la gente que nos visita es importante, ¿no? Y en ese sentido, proyectos como Active Running Cities tienen un papel importante. Has comentado que hay empresas que se dedican a enseñar la ciudad corriendo, pero yo también quiero ir a correr al parque de esa ciudad en la que estoy y quiero conocer los servicios que esa ciudad me puede dar, por ejemplo, en un pequeño gimnasio al aire libre, en un parque o como digo, en saber qué itinerarios tengo cerca de mi hotel o de la zona donde me estoy alojando. Entonces, ya no solo hablando de eso, sino de cualquier otro aspecto, cómo deberíamos o cómo creéis vosotros que podríamos adaptar esas infraestructuras urbanas pensadas para la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo las podríamos adaptar o sacarle más partido de cara al uso de no residentes, ¿no? O sea, cómo sin sacrificar la funcionalidad para la comunidad local le podemos ayudar a los turistas pues a que su estancia sea más atractiva. César, ¿qué ves tú ahí? Ahí voy. Bueno, a ver, yo vuelvo un poco a mi papel institucional y voy con mi libro de que al final hay una cuestión sobre todo de gestión de servicios públicos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el otro día que fue la carrera de la mujer en Madrid, pues eso genera el corte de tráfico durante toda una mañana del centro de una gran ciudad. Y antes comentábamos que, bueno, al final es ver cuál es la percepción, es tener información para, primero, evitar prejuicios por todas partes. O sea, decir, bueno, a veces es una cuestión de percepción de que el residente percibe que eso es un problema para ellos durante un tiempo, o todo lo contrario, ¿no? Decir, bueno, pues al final resulta que el impacto no es tan fuerte ni tan negativo, sino que al final no deja de ser una mañana y lo único que me ha perturbado es que en lugar de ir a comprar los churros y el chocolate y tardar 5 minutos, tardo 10 porque tengo que dar una vuelta un poco más arriba en la Castellana en Madrid. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es fundamental tener información, ¿no? En los datos y luego cómo gestionar esos servicios, pues donde, por ejemplo, si hablamos en este caso ya no de los eventos, sino de los turistas que quieren practicar deporte en una ciudad, yo la primera vez que fui a Nueva York, lo primero que quise hacer es ir a correr en Central Park, porque me había hartado de ver películas donde la gente corre en Central Park. Fui 2 días, al tercero digo, no me veo yo todo el año corriendo en Central Park, vaya rollo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo ofreces a los turistas servicios orientados a la actividad que quieren desarrollar? Bueno, el Central Park es fácil porque la gente va a correr al Central Park, pero si vienes a Madrid, pues que sepan que existe el Retiro, o si van a otra ciudad, pues saber que yo que sé, en Valencia tienes el cauce del río que está habilitado para que se pueda practicar deporte, etcétera, ¿no? Primero, que tengamos herramientas que nos permitan orientar la actividad del turista y por otro, a medirlo, ¿no? Saber qué tenemos y en qué impacta en los servicios públicos. Ya no solo en el uso de la ciudad en sí misma, sino de las infraestructuras, de los equipamientos, cómo impacta eso a nivel económico, pues en el consumo, etcétera, ¿no? Y cómo adaptamos, pues eso, por ejemplo, se está haciendo muy bien. Antes comentaba de los destinos muy orientados al cicloturismo, como poco a poco, a partir de una demanda, se ha ido generando una oferta. Yo sé, en Mallorca, si vais a la zona de Alcudia, Pollense, todo eso, bueno, hay unas infraestructuras creadas, unos equipamientos creados alrededor del cicloturismo que es espectacular, o sea, de alquiler de bicicletas, de talleres, de restaurantes que están adaptados para que se pueda dejar la bicicleta, etcétera, etcétera, y eso ha sido a partir de una demanda, se ha generado una oferta y se ha generado unos servicios públicos, ¿vale? Pues eso es lo que es fundamental. Y tú, que desde el punto de vista práctico, ¿conoces alguna propuesta? Yo es que, a ver, como nos está tocando trabajar mucho con el proyecto de Active Running Cities, lo veo muy claro. O sea, yo me imagino que como turista, gracias a la tecnología, por ejemplo, yo puedo saber qué servicios tiene una ciudad para mí. Si esa ciudad
los tiene recogidos, ¿no? Imaginemos, es muy habitual en el mundo del deporte tener el censo de instalaciones deportivas. Existe el censo de instalaciones deportivas y yo puedo saber, porque en la página del Consejo Superior de Deportes o en la página del ayuntamiento, puedo saber que hay una piscina climatizada en tal barrio, ¿no? Pero es mucho más complicado saber las instalaciones que no están tan institucionalizadas, ¿no? Por ejemplo, los itinerarios para andar y para correr. ¿Qué hace la gente? Pues mirar en Strava el mapa de calor para saber los lugares por donde la gente del entorno corre y entonces voy a correr allí, ¿no? Eh, para mí es importante, es una cuestión personal, saber dónde puedo hacer otro ejercicio que no sea solo andar y correr, sino que sea, por ejemplo, estirar, hacer un entrenamiento funcional y para eso pues los parques son instalaciones interesantes, ¿no? Entonces, en Active Running Cities lo queremos tener muy en cuenta y queremos valorar la posibilidad de que los municipios tengan proyectos concretos para que el, el turista, el visitante, tenga la información necesaria para poder hacer ejercicio en su día a día, ya independientemente, como decimos, de eventos, tal, ¿no? ¿Tú conoces experiencias en las cuales se ponga sobre la mesa los equipamientos e infraestructuras locales para beneficio de los turistas? ¿Conoces alguna de esas? Sí, yo creo que hay algunos ejemplos. La clave es cuando hay coordinación entre las áreas de turismo y deportes, que no siempre pasa, ¿no? En muchos municipios, ¿no? Porque el área de turismo ha ido a los servicios al turista, a la promoción del destino, pero no ha pensado, ¿no? En que la actividad física o deportiva de los visitantes, ¿no? Y lo mismo, el área de deporte se dedica pues, al fomento de la calidad de vida del ciudadano, de prestar unos servicios públicos, tiene unos parques, los señaliza, si señalizan unos itinerarios saludables, están solamente en castellano. Entonces, ves que cuando un destino colabora y tiene esta visión compartida, es decir, liderazgo, estrategia, hay quien está pensando. Y entonces yo conozco en el caso de... En Cataluña hay una iniciativa de destinos de turismo deportivo que son como una certificación también, que ya lleva varios años que empezaron, pues eso, práctica deportiva. Entonces hay municipios donde se juntan en una misma, es un poco lo que estáis a nivel de Active Running Cities, ¿no? Esta visión de gobernanza conjunta entre las áreas de deportes y de turismo. Entonces, si tú tienes marcados unos itinerarios de running para la población local, si el área de turismo los conoce, pues los va a poder también incluso pues, traducir, poner en mapas, ahora en soportes digitales con estas aplicaciones y plataformas que hemos citado, ¿no? Entonces, la clave está en que haya esta coordinación entre los actores públicos que estabas comentando tú en las ciudades, ¿no? Porque si no, la demanda se busca la vida, como ha dicho César, ¿no? O sea, la demanda va por delante muchas veces de la oferta. Entonces, hay muchas ciudades que no saben que tienen cientos y miles de personas corriendo por sus calles y son turistas que en su actividad cotidiana implica ir a correr un par de días a la semana y cuando van de vacaciones lo hacen y saben que hay herramientas. Entonces, los gestores de destinos, tanto de la parte de deportes como la parte de turismo, tienen que Eh, Ese es uno de los utilizar esas herramientas. Ese es uno de los problemas generales que te encuentras casi con cualquier proyecto que no sea vertical en una administración, ¿no? Todo lo que tenga que ver con coordinación, posiblemente sea un problema de gobernanza generalizado, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en el ámbito del deporte, porque como deporte es deporte y se entiende como un vertical del ayuntamiento, muchas veces no hay la coordinación suficiente con turismo o con salud, ¿no? Eso es algo que también a nosotros nos toca pelear. Le voy a decir a la gente que nos está escuchando que puede hacernos preguntas, que si lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas mejor, pero que también tiene el chat abierto, ¿no? Y que estamos aquí para responder preguntas y que pueden incluso participar en el debate o crear ellos la línea. Yo les daría la palabra encantado, ¿no? Siguiendo un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Esa posibilidad de que la práctica de ejercicio físico sirva también para, es como más permeable, ¿no? Si resulta que muchas veces cuando metes mucha gente a la vez en un sitio,
genera problemas, como hemos dicho, de servicios o una imagen negativa del turismo. Desde mi punto de vista, el turismo deportivo desestacionaliza y muchas veces puede ser que estemos viendo turistas y no lo sepamos porque efectivamente han venido a practicar su deporte a nuestro entorno, ¿no? Puede ser el turismo deportivo una herramienta para, pues, para reducir ese impacto negativo que en algunos momentos está teniendo el turismo, porque no todo, una cosa es tener información, como dices César, pero muchas veces es cierto que la, la masa a veces molesta al que vive en un lugar concreto, ¿no? ¿Puede ser el turismo deportivo una buena herramienta para reducir eso? Pues mira, yo creo que más que el turismo deportivo, el deporte en sí mismo, ¿no? Y la práctica de cuando hacemos turismo, de hacer deporte. Y, y un ejemplo que a veces estamos viendo más en la demanda turística, de la gente que va a destinos turísticos tradicionales, y en España esos son los de sol y playa. Sí que se ha detectado que cada vez hay más una demanda del turista, no solo de hacer ese tipo de turismo, sino una demanda de hacer deporte. ¿Y eso qué hace? Esto que tenemos ahora, iba a decir de moda, no lo puedo llamar como una moda, porque la moda parece que es algo efímero, ¿no? Este problema que tenemos de la gentrificación, que muchas veces viene de una percepción del residente, otras una percepción más, una realidad, etcétera. Entonces, por eso hablaba antes de lo de medir, porque a veces no sabemos dónde está la frontera entre la realidad y la percepción, ¿no? De lo que vemos malo porque nos afecta y a lo mejor no lo es tanto y al revés, ¿no? Que no creemos que no o lo obviamos y seguimos diciendo que todos los poderes públicos siguen digamos, llamando la atención el hecho de que cada vez vienen más turistas a mi destino. A lo mejor esa no es la cuestión, ¿no? Entonces, esa demanda que está viendo de que el turista que antes iba, y voy a poner el ejemplo clásico, de que iba a Benidorm 2 semanas y se quedaba y lo único que hacía era, lo único porque no necesitaba nada más, era irse a la playa, bañarse, ir al restaurante a comer, por la noche ir a la discoteca o a tomar algo y poco, alguna excursión raramente y ya está. Ahora todos esos hay una demanda también y está más o menos medido, que de esos 7 días que está en el destino, 2 por lo menos los quiere dedicar a hacer deporte. Deporte, pero incluso fuera del entorno del destino. O sea, salir al interior. Yo ahora voy a menudo por la zona de Alicante, pues también colaboro con la Universidad de Alicante, y salgo, cada vez que voy, salgo a hacer andar o a correr fuera, ¿no? En el interior. Y cada vez se ven más turistas extranjeros que van al interior también a andar, a hacer otro tipo de actividades. Y cada vez más ese tipo de destinos, siempre pongo un ejemplo que no sé si fue el año pasado, me parece, en Madrid había un anuncio en el metro de turismo de Calpe, donde la foto era una imagen de un chico y una chica vestidos de trail runners o de corredores de montaña, subidos en una zona de montaña y al fondo se veía la playa, etcétera. Es decir, Calpe ya no promociona su destino solo como ir a la playa, sino también es un entorno donde puedes practicar deporte y deporte de naturaleza también. Y eso facilita la desgentrificación, la desestacionalización, etcétera. Pues sí que puede ser una herramienta muy eficaz para esto, ¿no? Para los destinos. Y Así aquí me que apuntaría, Marcos, que, o sea, mm, evidentemente que el turismo deportivo bien gestionado contribuirá a, a estos objetivos que buscas, ¿no? Que es desestacionalizar, deslocalizar quizá de destinos masificados, pues el turismo deportivo es una palanca y un actor que sirve pues, para destinos, quizá no, ciudades o territorios donde no hay tanto turismo, pues el deporte es un factor de desarrollo socioeconómico, pero también si se hace mal, si supera la capacidad de carga que tiene esa infraestructura, esos itinerarios, pues va a generar las mismas malas consecuencias que puede generar el turismo masivo de cualquier otra modalidad, ¿no? Entonces, mm, sí, pero creo que tiene muchos más puntos actualmente el turismo deportivo para ser un
un factor de mejora y de diversificar la actividad turística que evidentemente generación de problemas que pueden ser muy puntuales y solo relacionados con cuando hablamos de grandes eventos deportivos. Sí, sí, quizás, por ejemplo, en Mallorca el cicloturismo ya esté como ya no cabe más, ¿no? Ya se ha llegado a un límite y a lo mejor eso puede llegar a generar problemas, ¿no? Pero es cierto también que, por ejemplo, en el ámbito del cicloturismo, cada vez son más los territorios, las diputaciones que están planteando sus propios planes de promoción del cicloturismo porque se ve que es una forma de llevar a la gente a, pues eso, a cualquier lugar, ¿no? Palencia tiene un programa espectacular de cicloturismo. Burgos, que es una territorio ciclista por naturaleza, acaba de sacar su propuesta también para poner en marcha un plan estratégico del cicloturismo, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, quizás Mallorca esté ya a un nivel muy alto de turistas que van allí a montar en bicicleta, pero yo creo que efectivamente tiene más aspectos positivos que negativos, ¿no? Y luego, fijar, con algo que ha dicho antes César, mira, hace cosa de un mes oía una entrevista a un responsable de turismo de una comunidad autónoma en el cual pues ellos están muy centrados en la gastronomía, en el enoturismo. Y el periodista en un momento dado le pregunta, pero bueno, pero la gente no vendrá aquí solo a comer y a beber, hará algo más, ¿no? Y entonces, pues el responsable decía, bueno, sí, pueden ir a no sé dónde a dar un paseo, pueden visitar no sé qué, como que la estrategia turística estaba como centrada, muy centrada en eso que le hacía especial a ese territorio que tenía que ver con la gastronomía y con el no turismo, pero es verdad que cada vez más la gente viene no solo a eso, ¿no? Pues es el mismo ejemplo que has puesto tú de turismo, de Benidorm, ¿no? La gente ya no solo va a playa, sino que va a ir a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el turismo es una muy buena herramienta, vamos, es una opinión, ¿no? Es una muy buena herramienta porque además es una práctica saludable y ya no solo eso, sino el perfil de la persona que nos visita. O sea, la persona que hace deporte y ejercicio físico es una persona, digamos así, pues bueno, que me entiendan, no es de turismo de borrachera, que lo vimos también en los telediarios, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿no? Nos dice Patricia, dice, las recepciones de los hoteles, hostales y las oficinas de turismo locales son excelentes fuentes. Cuando alguien llega a un pueblo, lo primero que hace es preguntar por los parques, por ejemplo. La demanda siempre va por delante de la oferta, en mi opinión, desde luego. Estados Unidos es el modelo de referencia, o algún otro país europeo, ¿dónde os inspiráis? Bueno, recuerdo hace 30 años un editor americano que hacía una guía para ejecutivos que querían correr. Nos pedían consejo a la revista Curriculario, referente del running entonces. En Madrid ya tenía identificadas dos ubicaciones, Retiro y Casa de Campo. Por otra parte, ¿se ha pensado en vincular esa oferta emergente para dar oportunidades de empleo a los jóvenes? Muchas preguntas, Patricia. Yo te puedo decir que en estos últimos meses me ha tocado mucho eh, por esta propuesta por este proyecto de Activa Running Cities, buscar. Y hay en Estados Unidos hay algunos programas interesantes, hay una red de corredores interesantes al respecto, pero tampoco hemos encontrado algunas propuestas locales, muy locales, ¿no? Pero no hemos encontrado ningún proyecto especialmente completo como hemos querido crear Activa Running Cities. No hemos encontrado. Lo que comentas de las recepciones es cierto. Yo siempre pongo el ejemplo de que, bueno, si tuviéramos la posibilidad de que las ciudades tuvieran sus recursos a mano del turista, por ejemplo, a través de un QR en una recepción del hotel, pues ya estaríamos consiguiendo poner los equipamientos y las infraestructuras de una ciudad de cara pues, a ese turista. Y yo la última pregunta no te la entiendo muy bien. En el fondo, existen los entrenadores, los licenciados en educación física, empresas de servicios. En Madrid puede haber una empresa que enseñe en Madrid corriendo, pero en otras ciudades de España no. No sé si nos puedes dar
nos puedes ahondar un poco en la naturaleza de la pregunta. Vosotros, chicos, ¿qué le respondéis a Patricia? ¿Qué le podéis comentar? Bueno, yo sobre este tema, bueno, el tema de dónde se genera la información o dónde se ofrece la información, si es en la recepción de los hoteles o en otro sitio, bueno, eso es como sucede con cualquier segmento turístico en un destino, ¿no? O sea, que al final es en la recepción del hotel donde te recomiendan a qué restaurante ir, o a qué cines ir, o a qué teatros, etcétera. Eso, el deporte no deja de ser otro segmento más, ¿no? Pero sí que es importante que cada vez más, eso lo percibimos desde la parte institucional, porque nosotros desde Escritura tenemos una relación muy directa con la mayoría de los destinos en nuestra red. Forman parte casi 500 destinos turísticos en España, con lo cual imaginaos que cualquiera que eso os ocurra prácticamente pertenece a la red, menos en el que yo vivo ahora, que es La Granja, y no pertenece a la red. Es curioso. Y cada vez están teniendo más en cuenta la parte de deporte como oferta turística. O sea, hasta ahora la gente de turismo, pues bueno, lo del deporte, pues bueno, eran los de deporte y está muy separado el área de deporte de un ayuntamiento del área de turismo y cada vez se están juntando más. De hecho, nosotros lo que estamos intentando, y yo ahí estoy haciendo todo lo que puedo para que se junten más, ¿no? Y sí que cada vez más el deporte se considera como una parte de la oferta ya. Ya no solo que haya una demanda, que la gente viene a hacer turismo y un día corre, otro día te pide ¿y dónde está la piscina municipal? O ¿dónde está el gimnasio más cercano, etcétera? Sino que ya hay un vuelco y no solo está la demanda, sino que desde el punto de vista de la oferta, las áreas de turismo de los municipios sí que promueven ese tipo de servicios como un servicio complementario más para el turista, que no se quede solo en que tiene un hotel, tiene restaurantes, no, también hay gimnasios, también hay piscinas, también hay pistas de atletismo, también hay campos de fútbol abierto, hay pistas de balonmano, de baloncesto, etcétera. Eso cada vez forma parte más de... Y el empleo, por supuesto. Hemos sacado en el proyecto que hemos hecho, por ahí aparece y lo tenéis publicado, un estudio de la oferta curricular en España, de oferta formativa en turismo deportivo, especialmente en turismo deportivo. Entonces, cada vez es mayor esa oferta de másters, de gestión, de... Bueno, todas las federaciones tienen sus cursos de entrenadores, de monitores, ya no solo de entrenador profesional, sino de monitores para incluso orientados al turismo, ¿no? Es decir, pues si alguien va a dar una agencia de viajes, promueve dentro de su oferta en un viaje paquetizado el dar una vuelta por Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, San Sebastián, corriendo, que lo haga con un entrenador o un monitor diplomado. O sea, eso cada vez está pasando más. Entonces sí, sí que hay oportunidad de empleo para los jóvenes y para los mayores también, que tenemos derecho. Pero sí, sobre todo para los jóvenes hay bastante. Sí, yo añadir con esto del empleo, yo creo que el reto, hay cada vez más ciclos formativos, tanto de nivel inicial, medio y superior, de actividades, de conducción de actividades en el medio natural, de entrenadores, de monitores en todas las disciplinas, de ciclismo, para cicloturismo, de mountain bike, de esquí, de todo tipo, ¿no? Y esto es gente que luego va a trabajar en el sector del turismo deportivo, sí. Sabe cómo tratar con turistas, que es que hablan idiomas los turistas a veces, ¿no? No hablan español. Entonces, este es otro reto que tiene el sector del deporte, de los profesionales del deporte que quieren trabajar en el sector turístico, pues es el doble reto, ¿no? De que también se formen en idiomas, ¿no? Porque eso es uno de los hándicaps que también se ven en los profesionales a veces, ¿no? Y en profesionales jóvenes, ¿no? Pues, que es lógico, ¿no? Porque son jóvenes, pues todavía no tienen pero la mentalidad en un ciclo formativo de deportes, que te formes también en idiomas, porque aparte de deportes puedes trabajar en turismo deportivo, pues es rizar el rizo, ¿no? Pero ahí también hay mucho recorrido. Y luego el empleo indirecto que genera, ¿eh? El empleo indirecto ya no solo de la actividad deportiva en sí, sino complementario. Mira, un ejemplo muy claro es el del ciclismo, ¿no? Cuando vas a hacer un ciclismo, cicloturismo a puertos de montaña, etcétera, pues claro, hacerte fotos es complicado. Pues en los grandes puertos, yo es que conozco muy bien los grandes puertos del Pirineo francés, en el Tourmalet tienes como en los últimos 15 kilómetros, tienes como cuatro o cinco fotógrafos profesionales en distintos puntos haciendo fotos a la gente y según vas subiendo te dan la tarjetita para que luego le llames y consigas la foto. Bueno, pues eso es un empleo en directo.
Es un empleo, bueno, casi directo, pero es un empleo indirecto que no es relacionado con la bici en sí mismo, sino que han encontrado un nicho de mercado que es hacer las fotos y funciona. Y porque al final todos quieren hacerse la foto en el kilómetro no sé qué, en la rampa más dura o no sé qué. Y con eso hay otros, muchos ejemplos. Yo entiendo que el empleo está más vinculado a la ciudadanía que al propio turista. Otra cosa es que una empresa o un profesional que se dedica a entrenar a gente en su ciudad o a organizar eventos tenga una parte o algo previsto para los turistas, pero el gran nicho lógico es vamos, creo yo, es el nativo, no es el que lo visita. Habéis hecho un apunte, vamos a ir terminando porque nos estamos yendo del tiempo. Hay un gran problema, César, con la utilización de las instalaciones municipales por parte de los turistas. Yo te lo digo porque yo he sido el responsable de un patronato municipal y, claro, salirte por ejemplo, de las cuotas, de las tarifas, cuando viene un turista es difícil. Y las entradas diarias suelen ser caras porque lo que se pretende es que el ciudadano se abone, ¿no? Eh, Has comentado antes Alcobendas. Alcobendas es un ejemplo de alguien de un municipio que ha tenido en cuenta ese visitante para que pueda utilizar las instalaciones deportivas, pero no es muy fácil. Yo recuerdo en mi ciudad problemas con estudiantes que venían en Navidades a casa, ¿no? Y dicen, bueno, es que no puedo entrar a las instalaciones. Y no era tan fácil porque el sistema informático, porque cómo hacías que fuera una cuota o un pago favorable, pero que no fuera suficiente, que fuera suficientemente diferenciado de otros, no es sencillo. Esa parte no es sencilla. Yo no sé en otros sitios cómo lo tendrán solucionado, pero no es sencillo. Por eso muchas veces, y teniendo en cuenta la práctica deportiva de la gente, pues insisto, ¿no? Para mí los parques se tienen que convertir en espacios que pasan de ser espacios de esparcimiento pasivo, que es lo que yo suelo decir, a lugares donde ocurren cosas, incluso planificadas, ¿no? Entonces, es mucho más fácil utilizar un parque con una instalación al aire libre que irte a una piscina cubierta. Eso complica mucho porque no siempre están accesibles para la gente que no forma parte del sistema deportivo local. Eso suele ser un problema, puede ser un problema. Bueno, es una cuestión de gestión de infraestructuras y de equipamientos nada más, ¿no? O sea, que al final es cuestión de cómo, pues yo que sé, en Madrid, por ejemplo, en lugar de que te fíes solamente de la guía tal que te orienta a correr en el retiro, que desde las administraciones públicas reviertan esa información y le digan que hay más Pero cuando sitios y que al bajas, final pero sí, pero cuando bajas al suelo hay pequeños problemas que hacen que no sea tan sencillo. Otra cosa no. es que se haga el esfuerzo de tener una oferta pensada en el Sí, sí. turista, pero No, normalmente no eso, es así. no, eso está claro, pero son cuestiones a resolver, ¿no? Había Sí. una cosa que decía Patricia antes que me llamaba la atención con lo de la tecnología y la sabiduría popular, y es cierto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que compaginar las dos, ¿no? Mira, hace poco me pasaba a mí, yo estaba por aquí andando por la granja por un camino y llegaban dos chicas y me decían, ¿cómo se va aquí a la cascada del Chorro y tal? Digo, pues vais mal. Tenéis que dar la vuelta, ir hacia esta zona y por ahí se sube y te dice, no, pero aquí en el Google nos pone que por aquí y tal. Digo, bueno, pues. Y al final hicieron caso al Google. O sea, no, se fiaron más del Google que de mí, que conozco bien la zona y sé perfectamente que para ir a donde iban, por donde ellas iban a tener un problema. Sobre todo ni siquiera llevaban Strava, ni Wikiloc, ni nada. El Google con el mapa ese que no te salen ni los caminos. Entonces iban siguiendo un punto azul por en medio de una mancha verde, sin ver el camino. Y al final dijeron, ah, vale, gracias, gracias. Y siguieron su camino, siguieron con el puntito azul. Bueno, entonces es una cuestión de. Pasa a menudo. A veces nos puede pasar a nosotros mismos. Dice, bueno, si al final Google me dice que vaya por aquí, me voy a fiar del Google, que a algún sitio me llevará. Y este señor, no sé si se le ha ido la olla y me quiere mandar a otro lado. Entonces, bueno, pues sí, eso es una anécdota, pero es la vida misma. Es la sociedad en la que vivimos ahora, está así. Bueno, pues vamos a ir terminando el webinar, porque bueno, ha sido el webinar más largo de todos, que por otro lado era previsible que así ocurriera. Yo os quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia, en especial, lógicamente, a César y a Maurici por su presencia hoy aquí, que da para mucho. O sea, al final hemos hablado de algunas cosas, pero evidentemente esto es un ámbito
que vamos a ver cómo va creciendo en los últimos años. Desde mi punto de vista, el turismo deportivo se convierte en uno de los pilares de crecimiento del deporte y del ejercicio físico en general. Últimamente hablamos mucho de la agenda urbana y de cómo el deporte va a estar más presente en la agenda urbana y que incluso se van a crear agendas urbanas deportivas. Hablamos de la receta deportiva también como algo por donde el deporte va a crecer y el turismo deportivo es esa tercera vía de crecimiento de todo lo que tiene que ver con el deporte y con el ejercicio físico, que va a ser algo importante, ¿no? Como he dicho antes, creo que muy vinculado al COVID y a que nos hemos dado cuenta de la importancia que para nosotros es el movimiento y la práctica de ejercicio físico. Así que nada, pues muchas gracias César, muchas gracias Maurici, nos seguimos viendo y seguimos charlando, reflexionando sobre lo que nos une. Muchas Muy gracias a bien, muchas vosotros por la gracias. invitación. Un placer. Muchas gracias. Pues, Buen día. pues Chao. nada más, aquí cerramos el webinar y nos vemos en el siguiente, que será sobre receta deportiva precisamente, un aspecto muy importante, muy interesante y que vamos a ver cómo las Active Running Cities también pueden aportar mucho porque las instalaciones deportivas y la práctica de ejercicio organizado a través de la carrera de la marcha pueden ser fuentes de salud incluso para las personas que tienen prescrito el ejercicio físico por parte de los médicos. Así que nos vemos en la siguiente. Y lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra presencia de aquí.